versículo 1, dice la palabra santa de nuestro Dios así, aleluya. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vaya poniendo atención a lo que leemos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, aleluya, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amado Padre, en este momento te doy gracias una vez más por tu linda y hermosa palabra. Sabemos que enseñar no es fácil, pero hemos declarado tu Espíritu Santo como Maestro en nosotros. Ahora solamente te pido que nos enseñe, nos abras el entendimiento, Señor. Nos sentamos, Dios mío, Dios Santo, ahí en la planta de tus pies, Señor, ahí, escuchando la voz tuya, mi Dios, de tu Santo Espíritu, del Maestro de Maestros, Padre. Ahora, Padre, ábrenos el entendimiento y que tú seas, Señor, edificando Jerusalén, edificando tu casa, para que así, mi Dios, tu nombre sea glorificado. Todo te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Háblanos, Señor. Puede tomar su asiento. Una de las cosas que nosotros tenemos, hermano, hermana, es que nosotros, el tener el llamado de Dios como cristianos, como salvos, no es, hermano, para pasarnos en una silla durante todo el tiempo de salvación y escuchar mensajes de salvación día tras día. Para nosotros personalmente, tú lo puedes escuchar por la radio, por donde quiera, mensajes de salvación. Pero también nosotros como iglesia, ya que hemos sabido, hermano, a recibir a Jesús, o tenemos al Señor, en el Señor, como Pablo dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo está declarando algo bien tremendamente. La palabra preso, él automáticamente se hace un esclavo, un preso del Señor. Y al momento que él es esclavo, él dice que nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Quiere decir que no me llamó a vivir igual, sino a vivir diferente. Ahora, una de las cosas que nosotros, donde me voy a sentar ahora en la Escritura, es, hermano, hermana, en el consejo de Pablo,
vamos a descubrir, hermano, hermana, que los ministerios o el llamado no lo da el hombre. Jamás piense, hermano, hermana, que el hombre le va a llamar, hermano. Claro, si el hombre no es espiritual y tiene cierta confianza o tiene cierto interés en la persona, le puede llamar a que trabaje para Dios o le puede llamar a que haga algo aunque esté en pecado. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, en el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vea las características que Pablo está diciendo: solícitos en guardar la unidad, o sea, que estemos juntos en un mismo Señor. Amén. Del Espíritu en el vínculo de la paz, con paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza y de vuestra vocación. Eso quiere decir que todos somos llamados por Dios para estar unánimes juntos en un solo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Primero es saber que yo soy salvo y me voy al reino de los cielos. Aleluya. El segundo propósito de Dios es que tú y yo agarremos almas o salvemos almas por medio del nombre del Señor y decirles el mensaje de Dios. Pero para hacer ese trabajo nosotros tenemos que identificarnos dónde es donde Dios nos ha estado llamando, dónde es donde Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué hay mucho tropiezo? ¿Por qué hay mucha confusión? ¿Por qué hay mucho desánimo en las iglesias? Bueno, simplemente porque la gente muchas veces queremos servir donde no somos llamados. Queremos estar donde Dios no nos pone. Queremos hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. Y sin embargo, Dios a veces nos dice hazlo y no lo queremos hacer porque puede ser humillante a lo que Él me está diciendo que haga. Sin embargo, Dios quiere que aprendamos por su palabra, hermano, hermana. Primeramente, que nosotros que hemos sido llamados por el Señor somos presos y, hermano, y tenemos que andar dignamente en la vocación que nosotros hemos sido llamados para la gloria de Dios. Amén. Dice versículo 5: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Quiere decir que aquí no debe de haber divisionismos, aquí no debe de haber esas cosas raras, que yo tengo más fe que tú y que yo soy mejor que tú. Dice, no, un Señor. Todos somos del Dios del cielo y de la tierra. Todos tenemos una fe, aunque la fe no es de todos, pero si la buscamos, Dios nos va capacitando y nos va alimentando de fe y nuestra fe va a ir creciendo. Pero dice, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se da cuenta? Eso quiere decir, aquí es donde se rompen, hermano, cosas que vamos a estar descubriendo. Y yo se lo digo con toda libertad, este tema me va a llevar, si acabo todo el año está bien, pero por lo menos iba a llevar unos 4 DVDs, 4 CDs. ¿Por qué? Porque es importante que como siervos, como congregantes, como, hermano, como llamados por Dios, sepamos en dónde es donde nosotros somos llamados y a dónde es donde Dios no quiere que estemos y a dónde es donde Dios quiere que no estemos. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora vamos a la escritura donde dice, versículo 6: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ven? ¿Se da cuenta quién lo da? El versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién da los dones del Espíritu Santo? El Señor. Amén. El versículo 9, y esto de que subió habla que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto lo tienen que saber los cristianos, que Él bajó, pero también subió a llevar a libre la cautividad de Sión. Y dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire qué lindo. Y el versículo 11, donde me quiero centrar en el tema es, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Los 5 ministerios. Los 5 ministerios que Dios tiene para su iglesia. Pero vamos a ir a meditar poco a poco. Primero vamos a meditar el primer llamamiento donde dice la Biblia, la palabra de Dios, a unos apóstoles. A veces confundimos nosotros el llamado y nos hacemos sentir que somos evangelistas, somos pastores, somos profetas, somos todo, y a la vez no somos nada. ¿Por qué? Porque no desempeñamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántos están aquí? Entonces, antes de que empiece a predicar, hermano, ¿cuánto les gustaría tener un llamado especial? A mí me dijo mi pastor, Dios me dijo que te aparte para el ministerio.
Y yo le dije, pastor, no he leído ni Génesis. Me dice, hermano Carrillo, no es ahorita, es en el tiempo de Dios. Y comprendí que era al tiempo de Dios, y ahora después de 21 años, aquí estoy sirviéndole al Señor. Ya pasan años. Y quiero descifrar, hermanos, cómo Dios constituye 5 ministerios. Hermano, pero ¿para qué son esos 5 ministerios? Sino el motivo de Dios para esos ministerios es para perfeccionar los santos. No es para destruirlos. Por eso yo no creo en la gente que predique y avienta pedradas. Yo no creo en la gente que hace algo para Dios para desanimar a otro. Esos no son de Dios. Déjenme abrirle el telón al diablo. Esos son siervos de Satanás. ¿Por qué? Porque si tú eres siervo de Dios, vas a edificar, vas a perfeccionar, vas a trabajar en la obra de Dios y vives en el Espíritu. Y cuando tú sientes que vives en el Espíritu y ves que estás siendo de edificación a una alma, entonces estás en la empresa de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, de estos 5 ministerios por allá en su corazón, de los que vamos a estar meditando durante estas semanas, hermano, hermana, vaya poniéndole las manos en qué llamado quiere estar usted. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a ver, a descifrar la palabra apóstoles. Bueno, la palabra apóstoles proviene del griego apostelo. Una vez más, la palabra apóstole proviene de la palabra del griego apostelo, que significa enviar, en pos de sí o de parte de. En otras palabras, Jesús juntó a 12 discípulos, ¿sí se acuerda? Juntó a 12 discípulos para formar su cuerpo espiritual o su ministerio. Y en este caso llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Juan, llamó a Santiago hijo de Zebedeo, llamó a Felipe, llamó a Bartolomé, llamó a Tomás, llamó a Mateo o Leví, llamó también a Simón Senador, llamó a Judas Leveo o Tadeo, y llamó a Santiago, hijo de Alfeo, y a Judas Iscariote, el que traicionó. Entonces, aquí vemos hasta este momento, hermano, hermana, los discípulos, 12 discípulos. Pero algo que quiero que sepa, hermano, hermana, Dios nunca se equivoca. Jamás se va a equivocar. Entre los discípulos había uno llamado Judas, el malo Judas Iscariote, que él traicionó al Señor, pero él tuvo que hacer el trabajo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, después de la traición de Judas, hermano, el sustituto de él, hermano, fue Matías. Matías, hermano, hermana, fue hermano, el que llenó el récord para poder estar entre los 12 discípulos, aunque después fue llamado el apóstol Pablo en una revelación divina, en un llamamiento divino. Y a lo que quiero llegar es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es, hermano, hermana, donde aquel apóstol se dedica a ir, o sea, la palabra es ir en pos de, o ir en pos de alguien que lo está enviando. En otras palabras, un apóstol es aquella persona, hermano, que está, hermano, preparando un lugar especial donde van a venir los santos. A ver si me está entendiendo un poquito. Ahora, quiero que abra la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1. Libro de los Hechos capítulo 1. En el nombre del Señor. Aleluya. Aquí podemos ver el llamamiento de Hechos 1, 15, 26. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, mire lo que dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Se da cuenta? O sea, tenía parte en el ministerio, era un apóstol, sí, pero mire lo que hizo. Usted lo sabe por la historia. Dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Esto está tremendo. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, y de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre,
Porque escrito está en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. Ahora, tome otro su oficio. Aquí dice, tome otro su lugar. Tome otro el lugar del hermano Judas. ¿Sí me está entendiendo? Él traicionó, él falló, se dejó llevar por el dinero y claudicó. ¿Cuántas personas, hermano, hoy en el ministerio piensan que servir a Dios es puro dinero? Se ha convertido eso en una influencia satánica. Y eso es una unción de Judas. Porque piensan que el ministerio es dinero y dinero. Pero Judas tuvo un problema, que por ser ambicioso y era tesorero, tuvo su caída. ¿Por cuántas monedas vendió al maestro? 30 monedas, hermano, vendió al maestro. Pero ¿por qué le estoy hablando eso? Porque estamos hablando del llamamiento de un apóstol. Cuando un apóstol es llamado, es un lugar especial. Es un lugar especial, y Pedro dice, bueno, ahora tome otro su oficio. Y versículo 21 dice, es necesario pues que de estos, ahí está, miren, una enseñanza, estos, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, ¿qué dice? Los domingos. Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Oye, ¿ya ve cómo si se da cuenta? Aquí habla su espíritu, uno se da cuenta quién viene, quién no viene. Y aquí dice, comenzando desde el bautismo de Juan, oiga, mira hasta dónde andaba, y de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué dice eso, Pedro? Porque no podían llamar a una persona que no conozca al Señor. Pero estos, aunque no tenían el llamado de apóstoles, ellos ya estaban atrás desde el tiempo de que Juan Bautista bautizaba. Ahí andaban. Ya sabían, hasta el tiempo de que Jesucristo fue llevado al reino de los cielos, hasta ahí estaban. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces el versículo 23 dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿A cuánto les gustan las enseñanzas? Amén. Y luego dice aquí la palabra es, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Estamos hablando de un apóstol, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar, a su propio lugar. Y le echaron la suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Eso quiere decir, hermano, hermana, que Matías llegó a ser, hermano, el próximo apóstol, donde Dios estaba, hermano, llamando. Donde el Señor había conocido el corazón de esta gente, de este hombre, Matías. Ahora, hermano, hermana, ¿cuántos creen, hermano, que Dios conoce mi corazón y tu corazón? Amén. Ahora, para que nosotros recibamos un llamado de Dios, lo primero que tenemos que limpiar de nosotros es el corazón. Porque si tenemos un corazón perverso, un corazón malo, automáticamente, hermano, hermana, puede ser que andemos adivinando por allá a ver quién, con la fachada de una persona. Pero el Señor no se guía por la fachada. El Señor se guía por lo que hay dentro de tu corazón. Entonces el apóstol, uno de los dones, son una de las cosas más grandes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Porque los apóstoles, hermano, lo que habla la palabra apóstol proviene del griego, que es apostelo, que significa enviar o enviar en pos de sí o de parte de él. Quiere decir que Jesús juntó a sus 12 discípulos para empezar a hacer un trabajo sobre la tierra. Lo que era el mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación. Pero tenía que juntar un grupo, en este caso los 12 discípulos. Quitamos a Judas, entra Matías, pero ya están los 12 para iniciar, hace 2000 años, el inicio del evangelismo a todo el mundo. ¿Sí me está entendiendo?
Pero hay una preparación. Ahora, Dios no se equivoca cuando da ese don o hace ese llamado a la persona. Esa persona, ¿cuántos años los apóstoles estuvieron con Jesús caminando? 3 años. 3 años anduvieron caminando. Ahora, en el instituto de Jesucristo, ese es el instituto más grande. En el instituto de Jesucristo, dígame, ¿qué vieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? Santiago decía, no solo oidores, sino hacedores. Ellos veían, por ejemplo, cuando tenían la clase de sanidad, se iban a ver los milagros. Veían cómo Dios, el Señor sanaba, ¿sí me está entendiendo? Ese es un instituto. Ahora, cuando ellos veían que Jesucristo hacía los milagros, cesa mar, y se calmaba el mar, hermano, y el viento cesaba. Oiga, hermano, ellos decían, wow, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos le obedecen. No sé si me está entendiendo un poquito. Entonces, el apóstol tiene que tener algo. Tiene que tener una confianza directamente con Dios y saber que Dios no varía, Dios no claudica. Dios es un Dios poderoso, y cuando se habla de parte de Dios, hermano, como apóstol, hermano, hermana, se está llamando, se está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos creído, lo que palparon nuestros ojos, lo que hemos visto, esto es lo que les hablamos. Un apóstol no va a dudar, un apóstol va a predicar el mensaje y va a estar diciendo, ¿por qué, hermano? Porque lo hemos visto, porque lo hemos sentido. Un apóstol de 2008, hermano, hermana, no puede decir quién sabe. A lo mejor quizás alguien se llame apóstol y ni siquiera sabe quién es Jesucristo, hermano, hermana. Pero el apóstol tiene que estar hombro a hombro con el Dios del cielo y de la tierra, porque el apóstol, hermano, hermana, es un llamado especial donde está, hermano, viendo y siendo capacitado directamente del Dios del cielo. Ahora, yo le hago una pregunta: ¿cuántos de aquí les gustaría llegar a ser un apóstol? No se espante, no es difícil, para Dios no es imposible. Quiero decirle que mi pastor, él empezó de pastor, ahora es apóstol. ¿Por qué es apóstol? Porque él ahora mueve o trabaja, y él es la cabeza que Dios puso para mover pastores en diferentes partes de México. Y su organización, ahora él se junta con todos sus pastores que sacó del instituto, y él les envía, ¿sí me está entendiendo? Pero ¿por qué les envía? Porque el hermano es un apóstol. ¿Cuántos en la iglesia, hermano, ni siquiera llenamos el requisito y queremos hacer el trabajo del apóstol? Queremos enviar, hazlo tú, ve tú, hazlo. Hermano, hermana, el apóstol es un ministerio, déjeme seguirlo desgajando. El apostolado es un llamado donde lo podemos ver, que es para preparar un evangelismo global o mundialmente. ¿Cuántos creen que de aquí se van a levantar apóstoles? Ahora, si Dios no lo tiene en el nuevo pacto, pero lo usa en Guatemala, en El Salvador, en México, pero si usted le sirve a Dios, seguro está que le va a dar el de apóstol. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Ahora, quiero que leamos otra escritura. Vamos a ver Gálatas 1:12. Aleluya. Aleluya. Y esto es, hermano, porque mucha gente ahora piensa que el servir a Dios es dinero. Quiero decirle, hermano, hermana, sí se manejan muchas cantidades de dinero. Yo recuerdo en los ministerios que he estado se manejaban cubetas y cubetas de dinero. Pero yo decía, ¿para qué es ese dinero? Sino para ganar almas. Pero también cuando yo veía que pagaban la radio, la televisión y pagaban los locales, yo decía, wow, no se quedó nada. No sé si me está entendiendo. A veces nos ve a nosotros de la radio Nada Imposible para Dios, que nos llevamos un costal de dólares a pagar. Los hermanos, no, hermano, es que es para, ¿sí me está entendiendo? Regresamos a veces nada más con un café en la mano. Eso es para que me entienda lo que es trabajar para Dios. Amén, hermanos. El libro de Gálatas capítulo 1 versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué leo esa escritura? Bueno, aquí está hablando Pablo.
Pablo es un apóstol. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Y fue el apóstol y el predicador de los gentiles. Aleluya. Y Pablo habla con muy orgulloso y dice: yo no lo recibí de asambleas de Dios. Santo. Yo no lo recibí del Instituto Berea. Yo no lo recibí del Instituto de Gigi Ávila. Dice, aquí dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, una de las cosas que tiene que saber el apóstol, hermano, hermana, que cuando Dios te hace el llamado automáticamente, claro, ya estudiaste en el instituto, ya sabes la Biblia, aleluya, gloria a Dios, devoran los libros, pero ahora viene el llamado para ser un apóstol. ¿Sabe cuándo recibieron su diploma los apóstoles? Le voy a decir cuándo lo recibieron. Cuando los apóstoles estaban, hermano, viendo a Jesús que se iba, el Señor Jesucristo, hermano, primeramente a los ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando ustedes? Aquellos galileos decían a Jesús que se va, pues así como lo ven que se va, Él vendrá por ustedes. Pero Jesús les dijo a ellos, hermano, una palabra: id por todo el mundo y predicar este evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado, ese es salvo. Les está diciendo a los apóstoles: ustedes van a ir a predicar a todo el mundo, pero no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Le está hablando a ellos. Ahora, escuche bien, hermano, hermana. Pedro no vino a México. Ni siquiera Lucas vino, hermano, a Guatemala. ¿Verdad que no, hermanos? Pero de allá inició de los judíos, vino, hermano, la salvación, y vino por los 12 apóstoles, quitando a Judas, poniendo a Matías. Vino la salvación y la evangelización a todo el mundo. Amén. Y allá viene que Dios levanta a Pablo, y Pablo empieza a levantar iglesias como apóstol. Le llega el llamado de apóstol, y empieza, hermano, a ser llamado a Timoteo. Bueno, empieza a hacer su trabajo hermano, de apóstol, y empieza a levantar iglesias, empieza a hacer la obra de Dios. Y dice Pablo: yo no lo recibí de ningún hombre, sino de una revelación poderosa del Rey de Reyes. Amén. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, mucha gente piensa que estudiar la Biblia y saberse unos textos, hermano, hermana, y brincar y hacer por allá algo, piensan, hermano, que ya tienen todo. No, iglesia, nosotros tenemos que aprender algo, que el llamamiento supremo que tú tengas y yo tenga no va a venir por el pastor Carrillo, no va a venir por asambleas de Dios, no va a venir, hermano, hermana, por el pastor Phil, no va a venir por el pastor Benny Hinn. No, viene directamente de Dios. Y cuando Dios te llama, aunque el pastor, aunque la organización, aunque el mundo entero se oponga, si Él te ha llamado, te va a levantar, porque ese es el llamamiento supremo del divino Rey, que es Cristo Jesús, iglesia. ¿Sí me estás entendiendo? Así que prepárense para los llamados, para el llamamiento. Hechos capítulo 9. Aleluya. Entonces el apóstol, hermanos, es algo especial, pero el apóstol tiene una carga bien especial también. ¿Cuántos glorifican a Dios? Yo todavía ni me quedan los zapatos de pastor, pero allá ando. ¿Sí me está entendiendo? Como decía mi pastor, pues no sé, pero ahí le ando haciendo. Y decía mi pastor: yo siento, dice, aviento por todos lados, y soy mal tirador, dice. Pero yo aviento pedradas para donde quiera y aviento balazos, dice, pero algún día le he de pegar a alguien. Eso es cierto, hermano. Métete al agua, echa tu pan sobre las aguas, y a tu tiempo vas a cegar la gloria, vas a recoger la gloria de Dios. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 9, ya lo tenemos. Amén. Versículo 1. Aleluya. Aleluya. Yo ando en Apocalipsis, ando cerca del cielo. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a su nombre, aleluya. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 9. Gloria a tu nombre. Y vamos a leer, hermano, desde el versículo 1. Es mucha escritura, pero yo trato de que usted, hermano, y yo aprendamos. Amén. Amén. Dice la palabra santa de Dios: vea el llamado. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció, dice, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz, aleluya, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermano, hermana, quiero quedarme tantito ahí. Lo primero que tiene que saber es esto, que cuando Dios llama no hay confusión. Estamos hablando de un hombre religioso, un hombre estudiado. Sin embargo, cuando Dios lo llama, automáticamente dice: ¿quién eres? Yo le hago una pregunta: si Pablo, hermano, era un maestro, era un hombre importante, era un hombre en la ley importante, ¿por qué no discernió la voz desde antes? Porque una cosa es la letra y una cosa es el Espíritu Santo. Hay quienes predican letra y a la gente la vuelven loca en su cabeza, y la sabiduría, y bajan una estrella, la escarban y dicen: aquí hay una estrella y esto, y el Señor lo hizo. ¿Se me está entendiendo? Sin embargo, al último he conocido gente, hermano, hermana, que ni siquiera le dice: aquí está el Señor, porque ni siquiera está seguro si vino el Señor con él. ¿Se me está entendiendo un poquito? Usted, cuando Dios lo levanta, usted no va solo. ¿Quién va con usted? Cuando glorifican a Dios. Amén. Quiero, hermano, adelantarme por acá. Vamos a brincar al versículo 11. Ahí estamos leyendo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Aquí ella llama para que le den el diploma. Y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo. Mire qué lindo. Aquí yo creo que Dios habla. Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Tremendo. Y ya ha visto una visión, y a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, oiga aquí la palabra, ve, porque instrumento me es escogido, aleluya, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Aquí me llama la atención: ¿cómo voy a padecer por hacer el bien? ¿Cómo voy a padecer si me está llamando Dios para hacer un trabajo especial? Y el Señor le dice a Saulo: le voy a enseñar cuánto es padecer por mi nombre. Hay quienes predican o quieren servir a Dios, hermano, hermana, y por eso, hermano, hoy se ha puesto un evangelio cómodo, un evangelio, hermano, hermana, de negocios, donde si no le juntan la tarifa al predicador donde va a ir a predicar, donde no, si no le llenan a lo que él cobra, no va. Ese no es de Dios. Y vamos a descubrirlo. Ese es un negociante del evangelio. Pero Cristo no manda a traer negociantes. Él manda a traer gente que sientan el dolor por las almas, y que sientan lo que es sentir dolor por la alma, porque ese es el siervo del Altísimo, hermano, hermana. Y alma te adora a Jesús. Cuando glorifican a Dios. Por eso yo le digo algo, hermano. Aquí el Señor dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabe? Hay gente que no quiere sufrir nada por servirle a Dios como apóstol. Quiere venir, hermano, a hacer, vamos a hablar, estamos hablando de una persona que es apóstol, hermano, hermana, una persona que tiene un llamamiento. Estamos hablando de los 12, un llamamiento que venían y sabían que iban a tener que entregar su vida por causa del evangelio.
Por eso cuando hermano, hermana, hablan de ti como apóstol o como siervo, como hijo o como llamado simplemente, cuando hablan de ti, cuando sienten luchas satánicas, cuando viene esto, viene el otro, hermano, hermana, es por eso que Dios te enseña a sentir el dolor, a que sienta lo que otros sienten, pero tú tienes el nombre de Jesús. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Me voy a sentar en una silla para que no vea el hermano Carrillo. Amén. Amén. Quiero decirle que aquí enseña, hermano, porque yo le mostraré cuánto le es necesario. Ahora, el llamado de apóstol, hermano, hermana, viene a ser un llamado exclusivamente de los 12 apóstoles. Ahora yo le voy a decir esto, hay muchos apóstoles ahora. Hay muchos apóstoles, he visto donde salen en la televisión, el apóstol fulano de tal. Yo lo creo, pero vemos sus frutos. Vemos, hermano, vemos los frutos de esos pastores, hermano, que tienen, hermano, congregación por allá, tienen, hermano, cosas tremendas, hermano, donde están levantando iglesias, están sufriendo, empezaron con nada, allá los llamó el Señor, pero llegaron a tener el apostolado. Ahora, son más que el pastor, por decirlo de esa manera. Aunque ellos son pastores y tienen el llamado de apostolados, ahora le dicen a otro ¿qué le puedo decir a otro pastor? Hermano, ayúdenos a la obra que está en Miami. Ayúdenos, hermano, y yo le doy el diploma. Véngase, ahí está el diploma y vamos a hacer. Esos son apóstoles. Donde ya van empezando a llevar la gente a ganar almas, como Pablo, a construir iglesias, a los Gálatas, a los Efesios, a los Tesalonicenses. Hermano, ahí están los apóstoles trabajando. De repente hacen una cruzada para que todas las iglesias de Éfeso se junten, o todas las iglesias de Gálatas se junten, o todas las iglesias entre Efesios y Gálatas se junten. ¿Por qué? Porque el apóstol no va a dividir, el apóstol va a juntar. Usted nunca va, cuando alguien diga que es apóstol y anda dividiendo las iglesias, ese no es apóstol. El apóstol une. Y las almas que se salvan en ese ministerio, en esa cruzada, esas almas van directamente a las iglesias, a donde Dios quiere que vayan. ¿Cuánto les gusta aprender, iglesia? Amén. Por eso, hermano, mucha gente, hermano, por falta de conocimiento, los llevan por allá, los llevan por acá, y ahí nos traen, hermano, entreteniendo, hermano, hermana, sin darnos cuenta que uno tiene un llamado de apóstol aquí. Pero Dios quiere que lo descubras. ¿Sí me estás entendiendo? Mira, hermano, no puedo terminar del apóstol y me faltan 4 llamamientos. Pero lo que le quiero decir de parte de Dios, hermano, hermana, es que el apóstol, hermano, es el apóstol. La palabra proviene del griego apóstolo, que se va significando en pos de sí, o de parte de él. ¿Quién mandó a los 12 apóstoles? ¿Sabe? Jesús. Ahora, ¿quién cree que manda a los apóstoles ahora? Jesús. Hay apóstoles, hermano, que ellos están trabajando y organizando. Hay quien dice, yo quiero ser como el hermano fulano, yo quiero ser como ese hombre. Ahora, usted ya ve, hermano, que le dicen apóstol, el apóstol fulano de tal. Ay, gloria a Dios, hermano. Pero el llamamiento de los apóstoles empezó que cuando Mateo estaba en la mesa de los tributos, era una persona perdida y tuvo que abandonar todo. Pedro era un pescador de hombres, pescador de pescados, hermano. Sin embargo, se convirtió en pescador de hombres. Dejó todo, dejó las redes. Esos hombres de Dios dejaron todo, se olvidaron del mundo entero y su meta es ganar almas, 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 porque las almas son las que Dios le interesa. Y los apóstoles del año 2008, yo le doy gracias a Dios que hay muchos apóstoles que se están levantando, hermano, hermana, moviendo masas de apóstoles, moviendo masas de predicadores, de evangelistas, moviendo la gloria de Dios, hermano, y diciéndole, no te preocupes, el Señor te va a ayudar. Como Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate, sé valiente, haz el ministerio de evangelista. Vamos, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Un apóstol siempre te va a animar y siempre te va a llevar a que tú estés en la unidad del Espíritu. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando usted ve a un apóstol que se dice ser apóstol y viene a dividir la iglesia, hermano, sálgase de esa iglesia, porque ese no es apóstol de Jesucristo. El apóstol viene a unir la iglesia de Cristo Jesús.
Cuando la iglesia está dividida, entonces Dios tiene misericordia de la iglesia y por allá manda un apóstol a la iglesia, a la nación de Kansas, o a la nación, hermano, o por allá al estado de Miami, o al estado de donde usted quiera, y los manda para traerles un mensaje profético y unirlos, hermano. ¿Por qué? Porque somos de un Señor, somos de una fe, somos de un solo bautismo, somos de un solo dueño, somos esclavos del Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol siempre va a juntar las iglesias y les va a decir: ¿saben qué, hermanos? Aunque estén unos en Overlampar, aunque estén unos en Oleita, aunque estén otros allá en Omaha y estén otros donde quiera, pero todos pertenecen al Cristo de la gloria y tenemos el supremo llamamiento para la salvación eterna de Cristo Jesús. ¿Sí me estás entendiendo? Digo, porque hay gente que se dedica a dividir. ¿Sí me estás entendiendo? A dividir. Y escuche bien, hermano, y me lo van a estar oyendo por la radio. Muchas veces llegan gente llamarse apóstol y por allá se junta el pastor y le dice: diles que todas las iglesias que están alrededor son malas, todos son malos, que aquí el único bueno es mi ministerio. Oiga, hermano, hermana, y como el cheque tiene bastantes ceros, aquel hermano empieza a decir: dice el Señor que esta iglesia, el Señor reprenda al diablo, hermano, porque aunque haya 3 en Overlampar y haya 1000 en Oleita y haya 1, hermano, en Missouri, y haya, son de Cristo Jesús, porque Jesús dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor. Y yo lo creo por la bendita y santa palabra de Dios. ¿Cuánto glorifican al Señor Jesucristo? Aleluya. Me dice la Biblia en el Hechos capítulo 9, 17. Entonces, hermano, ¿cuántos quieren ser apóstoles? Amén. Amén. ¿En qué grado vamos? ¿Ya te convertiste? No. ¿O quieres ir camino a Damasco todavía para que te convierta el Señor? ¿O todavía estás religioso? Yo sé todo. Voy a seguir a los herejes esos que andan predicando. ¿Sabes dónde está la conversión? Camino a Damasco. Ahí le llegó a Pablo la gloria de Dios. ¿Quién eres tú, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Él? Hay que tener un encuentro con el Dios del cielo. Hoy se hacen encuentros para buscar a Dios, hermano, y cobran como $300. ¿Qué no has tenido un encuentro con Dios en este momento? Ahora, ¿a quién le llegó un cheque? ¿A quién le llegó un bill de que tengo un encuentro con Dios? Vamos a reprender al diablo, hermano. Negocistas de este mundo, de este tiempo, hermano, que llenándose de sus vientres. Pero el Señor, aquí lo registra la Biblia, pero bendito el nombre de Jesús. Aunque no me quieran, yo sé que la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Dios te da tu salvación gratis, te llaman gratis, y vamos a ganar armas para el reino de los cielos. Y lo digo con libertad en el Espíritu Santo. Aleluya. Fue pues entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, mire, ya le llamó hermano, el Señor Jesús que se te apareció en camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí está un apóstol, hermano, que iba a ser levantado, hablando del apóstol Pablo, hermano. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado, y ya habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y mire lo que dice el 20: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermano, hermana, algo que le quiero decir de parte de Dios: el apóstol es un llamado de Dios, y por eso nosotros tenemos que respetar a un apóstol. Cuando yo estoy enfrente de un apóstol, hermano, hermana, para mí son grandísimos los apóstoles, hablando espiritualmente. Aunque hay unos chaparritos, pero son apóstoles. Como el de Miami es un apóstol. Es un apóstol que Dios está usando tremendamente.
¿Sí me está entendiendo? Y lo usa el Señor de una manera especial y tiene dones del Espíritu Santo. Y así hay muchos apóstoles. No estoy hablando de Miami del otro, amén. Hablando de un hombre de Dios, que no quiero su nombre para que no le den más publicidad. Pero Dios hace el llamado. Y ahora este varón dice, bueno, ve a la iglesia de allá, vamos a preparar una cruzada. Ahí están los apóstoles preparando para que la iglesia sea unida. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Entonces, ¿por qué la iglesia de ahora está confundida? ¿Por qué la iglesia de ahora no sabe si quedarse en esta iglesia o irse a la otra o andar brincando como chapolincito? Por falta de conocimiento. Porque en otro lugar le predican que los dones del Espíritu Santo no son buenos, en otro le dicen que sí, en otro le dicen que no hay los milagros, y la iglesia anda, hermano, botando para todos lados. Pero tú, iglesia, tienes que tener un encuentro con el que da los dones del Espíritu Santo. Porque si no tienes el encuentro, no vas a estar seguro dónde estás. ¿Sí me estás entendiendo? Vas a estar pensando por todos lados dónde estará la verdad. Yo te digo, Juan 14:6, la verdad es Cristo. Quiero hacer algo del apóstol. El apóstol es un hombre que es enviado a hacer la voluntad de Dios. Jesús se lo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, Pablo no llegó al DF. Pedro no llegó a Guatemala. ¿Verdad que no llegó? ¿O sí llegó? No llegó. Pero capacitaron gente. Y se capacitó gente y se siguió capacitando gente. Y hasta el día de hoy, 2008, se sigue capacitando gente para enviarlos a predicar el mensaje de Dios a todo el mundo. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué envidiar el ministerio de alguien si Dios me ha dado a mí el mío? ¿Por qué tratar de tropezar a otro, dividir, si yo tengo el mío y hasta mayor condenación puedo recibir? No sé si me está entendiendo. Si usted es llamado en su llamamiento de los 5 ministerios, los tiene que ejercer, pero en el orden de Dios. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? En el orden del Señor Jesucristo. 3 minutos, Señor, gracias. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, Dios transmite su voluntad a través de ellos y habla algo revelado o que va a pasar en ellos, que va a pasar. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cuántos creen que Jesús le dijo a los apóstoles, le dijo estas palabras: en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Se acuerdan? ¿A quién se los dijo primeramente? A sus discípulos. Ahora, ¿de aquí cuántos somos discípulos de Dios? Somos discípulos de Dios. Ahora, el apostolado es, hermano, la cabeza para un ministerio, pero cuestan años y años para obtener eso. Años no querramos mandar cuando todavía no tenemos, hermano, ni siquiera la capacidad, ni siquiera la revelación de Dios, porque es tratar con siervos, es tratar con... Hermano, Pedro era un hombre que era un apóstol. Y Pedro le decía, hermanos, a sus discípulos: ¿saben qué, hermanos? Vamos a hacer esto. Pablo también decía: hermano Bernabé, vamos a hacer esto. Silas, o sea, había un acorde, había un... ¿Cuál era el fin de todo? Como lo hayan hecho, ganar almas para Jesucristo y anunciar el nombre del Señor. Nada más. Entonces, los 5 ministerios de Efesios capítulo 4 versículo 1 va entrando, hermano, en que nosotros, si tenemos el llamado de apóstol, hermano, hermana, recuerde que todo viene de Dios, no es de nosotros nada. Alguien puede estar, hermanos, yo por eso siempre he dicho algo, hermano. Cuando alguien, por ejemplo, invita a comer al pastor o invita algo y piensa que el pastor le va a dar un lugar, hermano, no se lo puedo dar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dice a quién se lo dé. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué, hermano? Por eso hay muchos problemas ahora en las iglesias. ¿Por qué? Porque piensan que por las palancas del pastor van a obtener, aunque estén llenos de demonios, hermano, aunque sean los más blasfemos, ahí los tienen en los púlpitos, hermano, aunque, hermano, hermana, traigan una refacción, ahí están, hermano, pero no, hermano, aquel que llama al Señor Jesucristo. Yo le digo con toda libertad y se lo digo como pastor, hermano, como pastor de Jesucristo. Yo, hermano, prefiero predicarle a una alma, 2 almas, 3 almas y irme al reino de los cielos, que predicarle a una multitud y irme al infierno con ellos. Amén. Porque eso es lo que Dios me ha llamado. El Señor me dice en una visión: hijo, te quiero con un ramillete de almas y no te quisiera ver con una multitud en el infierno.
Porque mucha gente se emociona aunque vive en pecado y entre la multitud no se dan cuenta. Ahí llevan la amante, ahí llevan todo aquello, hermano, hermana, y se gozan. ¿Y quién dice que no? Se gozan porque cuando está la presencia de Dios todos nos gozamos. Pero ¿qué hay en nuestra vida? ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Entonces, hermano, hermana, el ser llamado de Dios, hermano, es un problema muy precioso. Señor, soy llamado, pero voy a padecer por causa de tu nombre. ¿Me estás entendiendo? Alguien me dijo, Pastor Carrillo, le voy a ayudar a predicar. Estábamos ahí en el saloncito de allá. La iglesia estaba a reventar. Pero pastor, dice, quiero hablar con usted. Y esto lo va a testificar siempre, porque fue enseñanza para mí. Dice, pero mire, pastor, yo estudié, yo soy así. Yo fui pastor allá y acá y pastor, le voy a ayudar a predicar, como que me estaba haciendo un favor. Pero pastor, dice, el primer consejo que le doy a usted como niño, así me dijo, es este: usted tiene que tomar un poco de gloria de Dios. Sentí que me metió una cubeta de agua fría. Digo, no lo entiendo, hermano. Dice, sí, pastor, nosotros, dice, somos predicadores y por lo menos un poquito de gloria es para nosotros. Le digo, no, aquí yo me enseñó que toda la gloria es para Él. Así se lo dije. Pastor, dice, ¿y sabe qué dice? Hay otra cosa. Acuérdese que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Mire, pastor, vamos a hablar seriamente. A mí nada más deme tanto y yo le ayudo a predicar. Dígame, usted sálgase de la iglesia y váyase, porque aquí no le va a dar nada yo. Porque aquí ni yo gano. Aquí yo predico porque amo a Jesucristo. Y si Dios me va a dar porque me va a dar. Pero no es negocio, hermano. No es negocio. Hijo, ya no sé ni nada. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? No es negocio. Ahora, ¿quién dice que no te va a dar? Dios sí te va a dar. Dios te va a comprar hasta una casa, un carro, un trailer, lo que quieras. Pero Dios no quiere que tengas el corazón ahí. Dios quiere que tú le sirvas con el corazón. Dios quiere, hermano, a Pablo mismo, para terminar de predicar, lo acusaron de que se robaba las ofrendas de los efesios, de los gálatas y de las iglesias que había levantado. Y él, para avergonzarlos, un día llegó y le dice, ahí está la ofrenda de ellos, ahí está la ofrenda de ellos. Yo tengo mi trabajo, hago casas de campaña para no se le carga a ustedes, no tengo esposa, no tengo hijos. Y por eso él siempre aconsejó, es mejor que se queden como yo. ¿Por qué? Porque él predicaba no por ganancias, él predicaba porque en Damasco se le había aparecido el Cristo de la gloria. Y él lo hacía con todo su corazón. Y hasta el día de hoy puedo decir gracias porque él está con Cristo Jesús, iglesia. ¿De qué le hubiera servido robar con las iglesias? ¿De qué le hubiera servido ganar, hermano, tanto dinero? Y ahorita estuvieran limpiando Pablito. Pero gracias a Dios que está en el cielo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así que si usted quiere estar en el cielo como apóstol y se va a levantar, quiero decirle, hermano, hay que darle todo a Dios. Y vamos a seguir, oro a Dios para que en la próxima termine los otros 4 llamados. Porque los otros llamados son más fuertes. Son más fuertes. El apostolado es el inicio. Ya viene la segunda, profetas. Le voy a dar una probadita. El profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para comunicar su voluntad a los hombres y los instruya. Un profeta no es aquel que dice el Señor y por allá y por acá. No, hermano. El profeta de Dios dice, se va a hacer esto y se va a hacer. Y le voy a dar el nombre de un profeta: Jonás. ¿Sí me están entendiendo? Isaías. Eso lo va a hacer el próximo domingo. Si Dios lo quiere dar el domingo, si no lo damos el martes. Pero escuche bien, hermano. Una de las cosas para terminar de predicar es esto: ¿cuál de los 4 llamamientos te gustaría tener a ti? ¿Cuál de los 4? Vamos a Efesios, libro de los Efesios, donde empezamos. 4:11. Mi alma te adora. ¿Cuánto glorifican a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Iba a predicar 10 minutos, pero creo que ya me pasé de 10 minutos. Efesios 4:11. Aquí, si usted llega a encontrar el nombre de un pastor, me corrige, amén. Pero aquí dice, y él mismo constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles. Y a otros, y a otros, y a otros, y ¿se da cuenta de los 5 ministerios?
Nos quedamos con el del apóstol. Y medite un poquito, hermano, el del apóstol. Y de ahí se va a desgajar todos los demás ministerios que Dios quiere que hagamos en la tierra. 12 discípulos. Judas fuera. Matías está en la lista. Y de ahí llama Dios a Pablo, que lo vuelve apóstol de los gentiles y es el predicador de los gentiles. Le hago una pregunta: ¿cuántos quieren ser apóstol? Amén. En su futuro, o quiere quedarse en la silla siempre? ¿Quiere quedarse ahí siempre, echando raíz en la silla? Esa silla ya no es de usted, la tiene que desocupar. Tiene que traer otra alma para que se siente en su silla. Porque si no, decía la hermana Mercedes, se me vuelve mañoso. Y al rato, dice las ovejas mañosas, decía Mercedes. Y es cierto, cuando muchas veces nosotros no nos predican lo que nos gusta, nos hacemos mañosos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Yo pensé que iba a hablar del Espíritu Santo. Hermano, estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de la gloria de Dios. Póngase de pie en este momento. Aleluya. Tenemos 4 llamamientos más adelante. Y cuando terminemos esta escuela, esta enseñanza, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que en usted levante uno de los 4 ministerios. ¿Qué les parece? 5 ministerios. Ahora, otra pregunta a los que les gusta tumbarse el agua. ¿Cuánto les gustaría tener los 5 ministerios? ¿Se da cuenta? 5 ministerios. Aleluya. Yo todavía no le llego ni al pastorado, imagínense. Por ahí le hago la luchita. ¿Para qué? Para que un día Dios me pase de pastorcito a evangelista por ahí, o algo así. Y de evangelista a profeta. Bueno, vamos a orar a Dios. Lo que sí quiero es servirle a mi Dios con lo que me da, porque me dio mucho. ¿Ven? Quiero orar a Dios. Y quiero que tú y yo hagamos una meditación de esta manera. ¿Para qué he sido llamado? Quizás no te ha llamado para apóstol, para profeta, para pastor, para evangelista, para maestro. Pero quizás te ha llamado para que seas una ayuda en la iglesia. Pablo recibió el llamado directamente porque era un hombre experimentado en las Escrituras. Sin embargo, fue un hombre que siempre estuvo predicando a Dios, no importando dónde, aunque era perseguido y golpeado, pero él seguía predicando. Nunca buscó agradar a nadie, él siempre buscó agradar a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile a Dios: ¿en qué quieres que yo te sirva? Padre, en el nombre de Jesús, si tú desde hoy quieres poner tu pie en las filas del Dios del cielo, no por emoción. Hace muchos años mi pastor me dijo algo. El Señor me dijo que te apartara para el ministerio. Yo no entendí nada lo que Él me dijo. Yo pensé que estar en el ministerio era, no sé, no alcanzaba a discernir. Pero cuando Él me dijo: Él te ha llamado para predicar, le dije: pastor, no entiendo lo que usted me está diciendo. Pero después de años entendí que Dios había hecho un llamado a mi vida. Aunque me le quise escapar, Él me atrapó como a Jonás y me envió a predicar. Si tú, hermano, hermana, sientes un llamado, si tú sientes que le quieres servir a Dios y has rehusado ese llamado, pon un pie al frente, sea mujer, sea hombre. Y quiero orar por ti, para que Dios te use de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Señor. Estoy en tu presencia, recibiendo tu palabra. Sé que tienes un llamado especial en cada uno de nosotros, pero quiero, Padre, que tú seas equipándonos en tu nombre, Señor. Quizás no sea de apóstol, de profeta, de maestro, pero sí somos llamados a la unidad de tu Espíritu Santo, porque estamos para perfeccionar los santos. Hermano, hermana, si tú eres siervo de esta iglesia, te voy a pedir que ahí donde está, levante tus manos.
Si tú has lastimado a santos de la iglesia, esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es perfeccionarlos, ayudarlos. Y esos son los siervos del Altísimo. Los que no ven errores en los santos, los que ven la misericordia de Dios en ellos. Mi alma te adora, Jesús. Yo te pido que yo siento su unción. Su presencia está en este lugar. Gracias, Jesús. Amigo, amiga, hermano, yo te invito. A mí me llamaron a los meses sin saber nada. Yo no sabía nada. Quizás te esté llamando Dios ahorita y tú digas, no, yo no sé nada. Es que eso es lo que Dios quiere que diga el hombre. No sabes nada, pero Dios sí sabe todo lo que va a hacer en tu vida. Porque Dios sí sabe. Su presencia está aquí. Su presencia de Dios. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Gracias. Bienvenido a este lugar, Jesús. Quiero orar por ti. De algo que estoy seguro es que jamás el hermano Carrillo te llamó. Él no te conocía. Pero hay uno que te conocía desde el vientre de tu madre. Y desde allá te apartó para hacer un trabajo en la tierra. Ese se llama Jesús. Él ha visto tu aflicción, Él ha visto tus dudas, ha visto todo tu corazón. Pero en esa debilidad dice el Señor que su poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Padre, en el nombre de Jesús, usa a este hombre con tu gloria, Jesús. Úsalo con tu presencia. En el nombre de Jesús. Bautízalo con tu gloria. Oh sí, Señor. Que tu presencia corra como un río dentro de él. Ese río de agua de vida sobre su cuerpo. Enséñale que tú eres el que llamas. Enséñale, Señor, tus ministerios. Enséñale cuánto es sufrir y padecer por causa de tu nombre, Jesús. Ahora, el Señor te ha llamado, varón de Dios. Es el Señor que hace el llamado. Jamás fue el hermano Carrillo. Gracias, Jesús. Hay cosas que tú le has dicho a Dios, las voy a arreglar. Y las tienes que arreglar. Porque Dios está preparando tu ministerio para ti. Él ha visto tu entrada y tu salida. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto todo lo que tú padeces. Y te has preguntado por qué sufro ahora cuando yo podría hacer algo en contra. Pero es que es eso. Padecer por Jesús. Yo siento en mi mano la electricidad. Ahora esa electricidad que corra abajo. Ahí está la presencia. Gracias.